que no puedan asistir ahorita a la clase. Bueno, entonces, como habíamos visto la clase anterior, hay un método para construir programas y ese método implica ciertas fases. Yo resumo estas fases en pensar antes de actuar, ¿sí? Entonces, hay que pensar un poquito en el problema que estamos resolviendo, cuál es la mejor solución, condiciones o excepciones que hay que tener en cuenta, cosas especiales, antes de ya sentarnos a la codificación. Y después de la codificación de construir el programa, hay que hacerle una serie de pruebas para estar completamente seguros de que el programa funciona en casos normales y en casos excepcionales. O sea, cuando ocurre en algún caso fuera de lo común, igual el programa tiene que ser capaz de funcionar correctamente. Entonces, la fase de pruebas es muy importante. Por eso lo que veíamos ayer de los bugs, muchos de esos bugs se hubieran podido solventar o no hubieran ocurrido si se hubiera hecho una buena fase de prueba o incluso una buena fase de planificación, de diseño, de diálogo. ¿Qué podríamos entonces concluir de esto? Entendamos un poco mejor esas palabras que están aquí. ¿Qué es una metodología? Es un conjunto de procedimientos, de técnicas, de herramientas y de soporte documental, porque muchos de los programas, sobre todo los que ya son más grandes, necesitan un soporte, un documento para que la persona que lo utilice pueda hacer una revisión si llega a tener alguna duda de cómo utilizar el programa. Todo eso los desarrolladores lo utilizan para poder realizar nuevos programas, nuevos software. Eso es una metodología. Entonces son varias cosas. ¿Cómo hago las cosas? ¿Con qué técnica? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad elemental en la cual se divide en procesos. Entonces, si nosotros nos regresamos aquí atrás, cada una de estas es una tarea. El diálogo, que es entender el problema, la especificación, que es entender qué soluciones hay y escoger la más adecuada, el diseño, que es una planificación de cómo será ese software, esa solución que yo he escogido, y ya la codificación y también las pruebas. Cada una de ellas es una tarea. Procedimiento. Entonces, es cómo yo hago una tarea. Entonces, podemos decir que está la parte de codificación y entonces muchos las podemos realizar de diferentes formas. Hay gente que ha trabajado mucho en diferentes metodologías y ya tiene establecido cuál es la mejor forma de ejecutar esas tareas. ¿Qué es lo que hay que seguir? ¿Qué es lo que debe de tener? Entonces, en la parte de eh, diálogo, cómo se deben capturar esos requisitos, es una palabra que van a seguir escuchando de ahora en adelante, esas cosas que deben cumplir ese programa que vamos a construir. En la parte de especificación, cómo se debe hacer la selección de la opción más adecuada. En diseño, cómo nosotros debemos hacer esos diagramas para que sea un estándar universal y que si viene otro ingeniero lo pueda entender perfectamente de la misma forma en que nosotros podemos entender el diseño de otra persona. El código. El código también tiene ciertas formas de realizarlo. Entonces, hay una estructura que define cada lenguaje de programación y el código tiene que seguirla. Si uno no sigue esa estructura, probablemente su código no vaya a funcionar de la forma adecuada. O puede que funcione, pero si está desordenado y no sigue una estructura bien elaborada, cuando nosotros vamos a hacerle mantenimiento o si se llega a presentar un bug, no encontramos a dónde es que hay que corregir. Entonces, todo tiene una forma adecuada de cómo ejecutar cada una de esas tareas. ¿Qué es una técnica? Es una herramienta con la cual nosotros podemos aplicar ese procedimiento. Tenemos las herramientas, por ejemplo, lo que yo les mostraba ayer, el entorno de desarrollo es una herramienta que nos ayuda a poder construir el código en un lenguaje específico. Entonces, hay entornos de desarrollo, hay decodificadores, hay pruebas automáticas, todas esas son herramientas que nosotros podemos utilizar. Y finalmente, un producto. Cada una de estas fases de acá arriba entrega un producto con el cual nosotros podemos trabajar. El diálogo entrega lo que se llaman los requisitos, qué es lo que tiene que cumplir el software. La especificación entrega también
su parte en diagramas, igual que el diseño. La codificación nos entrega el código fuente y las pruebas también entrega un informe de pruebas. Entonces, cada uno de ellos deja un producto, una evidencia de que el proceso se hizo, y si necesitamos volver a retomar una de las fases, podemos partir basados en ese producto que tenemos. Generaciones de metodologías. Entonces también han existido diferentes metodologías. Al principio solamente había una convencional que era sin metodología. Nos remontamos a los primeros equipos que eran enormes y ocupaban todo un edificio. Y entonces no había una metodología de desarrollo. Solamente se realizaban los programas muy básicos, muy sencillos, pero que esos programas nos dieron pie para que nosotros pudiéramos ahora tener lo que tenemos. Entonces, ese desarrollo convencional, hágalo como pueda, es el que muchos siguen. Y ahí está el problema. Cuando usted hace un programa sin una estructura, sin una metodología que seguir, eso casi siempre genera un bug. En alguna parte esos programas revientan. Porque lo que pasa es que como no hay una estructura, no se piensa lo que se va construyendo, sino que se va llenando código por llenar. Siempre queda algo que no se pensó, algo que no se consideró, una validación que no se hizo, una prueba que no se realizó, y entonces eso genera los bugs como los que vimos la clase anterior. El desarrollo estructurado. El desarrollo estructurado, como yo les decía, es el que ustedes ya vieron el semestre pasado. Es donde cada instrucción que el computador sigue tiene una secuencia, una estructura. La primera línea de código es la que se ejecuta y después vamos por la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, un diseño estructurado es básico, es simple, sencillo. Todavía se usa en programas muy sencillos. Se puede utilizar ese diseño, pero ya para cosas más complejas ya no abarca muy bien. Entonces, está el orientado a objetos, que es el que nosotros vamos a ver en este curso. Y existen otras metodologías, pero esas ya las irán viendo ustedes más adelante a medida que avancen en las asignaturas de la programación y el software. Evoluciones. Entonces, mire que la estructurada nace más o menos en 1970. Eso ya tiene casi 50 años. Entonces, ahí están las personas que las fundaron, que las iniciaron. Cerca del 80, entonces ya se empezó a utilizar unas herramientas para el análisis y el diseño. Inició la ingeniería de la información. Ya en el 90 empezó a surgir la programación orientada a objetos. Entonces, mire que esa programación también ya tiene sus años. Ya estamos hablando de cerca de 30 años que se están utilizando. Y surgió algo que es una herramienta muy ágil, que es la máquina virtual. ¿A qué se refiere la máquina virtual? Significa que un programa que usted construye pueda funcionar en diferentes dispositivos y en diferentes sistemas operativos. Porque antes, si uno construía un programa para Windows, no le servía para Linux, no le servía para Mac, entonces tenía que programar precisamente para ese sistema operativo. Ahora, con la incorporación de la máquina virtual, usted construye su programa y lo va corriendo en diferentes plataformas, lo corre en el computador de escritorio, en el portátil, en el smartphone. Si es para un dispositivo como para un electrodoméstico, funciona sin ningún problema. Eso es gracias a la máquina virtual. En el 90 también surgieron una parte de las metodologías ágiles como Scrum y XP. Eso no es no es competencia de esta asignatura, ya lo verán después. Y ya después del 2000 ya empezaron a surgir el proceso unificado de la construcción, el diseño, la metodología, nació UML. ¿Qué características tiene el desarrollo convencional? Entonces, como yo les decía, cuando ustedes construyan software por hacer sin hacer una estructura, un proceso, una metodología, los resultados finales son impredecibles. Entonces, no sabemos si ese software va a funcionar bien, si en algún momento con algún caso especial va a fallar, porque no se ha hecho un debido proceso de planificación y de verificación de que el software cumple con todas las características que se querían y que no vaya a fallar. No hay forma de controlar lo que está pasando en ese proyecto. Los proyectos de software
como todo proyecto, necesitan unas actividades de control, de verificación para ver si se va a cumplir el plazo, si se va a cumplir tiempo, si se va a cumplir el objetivo que se planteó. Entonces, en estos desarrollos que no tienen un seguimiento, es muy difícil de controlar. De por sí, todo proyecto, sea de software o de otras áreas, son difíciles de manejar. Y sin control, peor. Eso es, no sé si ustedes han escuchado la ley de Murphy, que si algo puede salir mal, saldrá mal. Entonces, los proyectos les encanta aplicar esa ley. Los cambios organizativos afectan negativamente el proceso de desarrollo. Como no se sigue una metodología bien estructurada, si hay un cambio en las necesidades del cliente, entonces ese programa también se queda a la mitad sin poderse adaptar. No hay una forma de que se adapte a esos cambios. El estructurado, pues sí ya incorpora un poco más de manejo del proyecto, del desarrollo del programa. Maneja únicamente programación estructurada, entonces yo no puedo hacer un programa orientado a objetos basado en el desarrollo estructurado, eso no combina. Maneja un diseño estructurado, un análisis estructurado, no sé, yo tengo por ahí guardadas algunos planos de esos diseños, después se los muestro como para que se guíen cómo eran. Se utilizaban una especie de círculos donde estaba cada uno de los procesos y se eh, unía un círculo con otro a través de flechas para decir que un proceso se conectaba o se comunicaba con otro. Esos salían unos mapas increíbles de un programa, por muy sencillo que fuera, eran bastante difíciles de manejar ese análisis y ese diseño estructural. Las especificaciones son estrictamente funcionales, no incorpora otras que se conocen las no funcionales. Se manejaban gráficas, lo que yo les decía, unos círculos con unas flechitas que iban mostrando cómo se iba eh, relacionando todos los procesos y las funcionalidades dentro del programa. Era particionada, la primera gráfica era el programa completo, la segunda, entonces bajaba la segunda gráfica y mostraba cómo ese programa completo se dividía en funciones más pequeñas y se seguía bajando, era como una especie de jerarquía hasta que se llegara a una gráfica donde todo estaba desmenuzado, las funciones más chiquiticas estaban divididas por todas partes. Y no era tan redundante, pero de todas maneras era incapaz de manejar problemas y programas un poco más complejos. Ahora sí, la orientada a objetos, que es la que a nosotros nos interesa. La esencia de este método de desarrollo es identificar y organizar los conceptos. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es analizar ese problema, encontrar la solución y identificar qué objetos están relacionados en esa solución que vamos a usar. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar y organizar esos objetos que nosotros vamos a utilizar. Luego ya se hace la representación en el lenguaje de programación. Entonces, mire que desde aquí les está diciendo, primero hay que pensar, hay que analizar cómo es el desarrollo y luego si yo ya paso a sentarme a colocar la primera línea de código. A veces, sobre todo los muchachos que empiezan a programar, se entusiasman demasiado. Entonces, consideran que la primera fase del análisis, de pensar la solución, es como perder un poco el tiempo. Entonces cogen y de una se sientan a programar. Ese es un grave error, porque ahí en vez de ahorrarse tiempo, lo que se hace es que se pierde tiempo. Usted sí genera el código más rápido, pero una vez tiene ese código y lo empieza a probar, se da cuenta que las cosas empiezan a patinar, empiezan a fallar. Y usted se pone a arreglar aquí, se pone a arreglar allá y al final gasta más tiempo que si primero hubiera hecho el proceso de planificación, de entender y después si ya se hubiera sentado a programar. Entonces, el orden correcto es ese. Pienso, entiendo el problema y después si ya programo. Eliminó esas fronteras de fases. Entonces, como los objetos por sí interactúan unos con otros, entonces este desarrollo ya no tenía esas fronteras que tenía el diseño estructurado, que una función estaba por acá y tenía que llamar a la otra, entonces eso ya se rompe con este diseño. Los lenguajes de programación tuvieron que cambiar. El C puro, que era completamente estructurado, tuvo que evolucionar y convertirse en el C++, que es el que manejamos ahora.
porque el C puro era incapaz de manejar el concepto de objetos. También surgió Java, que es otro de los lenguajes que se están utilizando. Entonces, todo eso hizo que los lenguajes de programación cambiaran. Este nuevo paradigma, esta nueva forma de programar, hizo que los lenguajes tuvieran que adaptarse, surgieron nuevos y los que existían tuvieron que cambiar. Se incorporaron el concepto de bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas? Son pequeños fragmentos de código, pequeños programas que ya han creado otras personas y que nosotros utilizamos para no tener que volver a construir. Entonces, como dicen por allí, no hay que inventarse el agua tibia. Si el agua tibia ya está lista y yo puedo sencillamente sacar y utilizarla, entonces yo la uso. Esas son las bibliotecas de CASE. Son pequeños programas que ya están escritos, que ya están probados, con los cuales usted va con completa confianza y los utiliza para funcionalidades que usted necesite dentro de su programa. Los componentes reutilizables. Entonces ya los componentes ya son cosas mucho más grandes. Por ejemplo, si usted necesita incorporar dentro de su programa un sistema de localización geoespacial, usted perfectamente puede incorporar un componente que tiene Google. Entonces, Google Maps, si ustedes se han dado cuenta, en muchos software le dice localización y sale Google Maps. Es porque ese es un componente que ya está construido y que yo puedo utilizar. Entonces, usted contrata con Google, le permiten utilizar su componente y le dan, claro, ciertas instrucciones con las cuales usted puede interactuar con él. Como yo le puedo enviar una dirección para que él la muestre automáticamente. Cómo puedo obtener coordenadas a partir de él si la persona selecciona un lugar. Entonces, todas estas cosas son componentes ya completos, programas, porque el Google Maps, si usted lo ve, tiene muchas funcionalidades. Son todos un paquete de software que yo puedo incorporar a mi programa. En la programación orientada a objetos hay un alto grado de interacción y solapamiento. ¿A qué se refiere eso? Como son objetos, la única forma en la que el programa funcione es que un objeto interactúe con otro. Es como, por ejemplo, en las clases. Si ustedes en un grupo de trabajo no trabajan el uno con el otro, no se hablan, no se miran, entonces muy difícilmente harán el programa o muy difícilmente entregarán el trabajo, porque lo que pasa es que se necesita que interactúen. Lo mismo pasa en la orientada a objetos. Se definen objetos, pero esos objetos tienen que relacionarse unos con otros. Si yo los defino de forma privada, que sería como la forma de decir, no voltea a ver a nadie, no podrían trabajar uno con otro y obviamente no va a poder haber un programa que funcione allí. Entonces, el trabajo en esta programación es dinámico. Es un objeto, interactúa con el otro y juntos logran un objetivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja en resumen de tener metodología? Yo les recomiendo que cuando ustedes construyan sus programas, por muy sencillos que sean, sigan una metodología. Y lo que siempre les he dicho, hay que pensar antes de actuar. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes escojan cualquiera de las metodologías, la orientada a objetos, la estructurada o otras que existen? Que usted tiene ya unas reglas predefinidas. Como les digo, hay personas que han dedicado su vida a construir estas metodologías. Ahí mirábamos el nombre de algunos que colaboraron con la estructurada y la orientada a objetos. Esas reglas ya fueron probadas, planteadas y utilizadas por muchas personas y sirven. Los software que se construyen sí sirven si uno sigue esas reglas de estas metodologías. Una cobertura total del ciclo de desarrollo. Si usted solo se sienta a programar y mira ese ciclo que tiene un software, solo está embarcándose en una de 7 de las fases de las tareas que se debe hacer al construir un software. Entonces, si usted sigue una metodología, tiene un control de todas las fases, desde la captura de la información de los requerimientos que el cliente necesita de ese programa hasta la parte de las pruebas. Todo está cubierto por la metodología. Entonces usted está tranquilo con que está cumpliendo con todas las fases del ciclo de vida del programa y que puede perfectamente construir un software o un programa que sea de calidad. Listo. Se me quedó el portátil sin batería. Bueno.
Verificaciones intermedias. Esa es otra recomendación. No dejen las pruebas para el final, sino que las pruebas se vayan construyendo desde el momento en el que usted está entendiendo el problema. Verifique lo que está haciendo está bien. Porque a medida que usted detecte un error lo más temprano posible, lo va a poder corregir más fácil. Si usted ya detecta un error cuando el cliente ya está utilizando el programa, va a ser mucho más difícil corregir. Entonces, las verificaciones intermedias son muy importantes. ¿Va a tener planificación y control? Claro, todas las metodologías tienen esas fases. Una comunicación efectiva es lo que siempre se les pide que tengan ustedes con la persona que va a utilizar el software. Mire que muchos de los bugs que veíamos ayer se generaron porque no pensaron en las personas que iban a utilizar los programas. El problema que tuvo la TEREC 25, que fue la de la máquina biomédica que daba la radiación, fue también porque no hubo una comunicación efectiva entre la persona que construyó el software de la máquina y el operario. Lo mismo pasó con el misil que estaba en metros y los que lo utilizaron, lo usaron en pies. No hubo una comunicación efectiva. Entonces, cuando esa comunicación no se da, pueden ocurrir los errores. Utilización sobre el abanico amplio de los proyectos. Los proyectos tienen diferentes fases y esas fases se pueden cubrir perfectamente a través de una buena metodología. Fácil formación, o sea, las personas que estamos estudiando o aprendiendo de cualquier metodología nos queda más sencillo porque ya tiene una buena estructura. Si usted va a capacitar a un funcionario que va a utilizar el software, también le queda fácil porque el funcionario puede entender mejor ya que usted tiene estructurado su programa. Herramientas case, cuando uno sigue una metodología, tiene herramientas con las cuales puede facilitar su trabajo, como el entorno de desarrollo que veíamos ayer, esa es una herramienta case. ¿Qué es case? Son herramientas que son orientadas al trabajo para la ingeniería de sistemas. A eso se refiere con herramientas case. Actividades que mejoren el proceso del desarrollo. Entonces, todas esas actividades que a veces muchos dicen, es que eso de ponerse a planificar, de hacer un diseño, eso me quita tiempo y yo no tengo tiempo. Todo eso no quita tiempo, al contrario. A usted le garantice que va a ser mucho más fácil desarrollar su programa una vez se siente a programar. Soporte al mantenimiento. Cuando uno construye un programa con una estructura bien elaborada, con todos los diseños, con todos los planos, entonces es más sencillo desarrollar un mantenimiento. Usted construye, imagínese un programa este año y luego de 3 años le viene y le dice al cliente, vea, es que necesito que me le incorpore otra funcionalidad. Ir a coger un programa que uno hizo después de tanto tiempo, después de ya haber visto otros programas y que más encima no esté estructurado, eso es completamente casi que imposible. Usted se pega una perdida ni la tremenda. En cambio, si se tiene una estructura bien desarrollada, usted lee sencillamente los diagramas de diseño, entiende cómo puede incorporar esa nueva funcionalidad, va al código que también tiene que estar bien estructurado y lo incorpora. Y sirve para reutilizar. Hay muchas cosas que un programa comparte con otro y usted puede perfectamente sacar y volver a utilizar. Eso es muy bueno, eso sirve sobre todo para disminuir el tiempo de entrega. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que vimos en esta parte? Estructurada, que está orientada a procesos, orientada a datos, la orientada a objetos, y hay unos para sistema de tiempo real, pero eso no lo vamos a ver nosotros porque no nos incorpora para nosotros. Entonces, aquí voy a parar de compartir y los escucho. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto que vimos acerca de las metodologías, de las tareas que hay que hacer para realizar un software? O, por el contrario, si lo tienen todo claro, también háganmelo saber para continuar con el siguiente tema. Los escucho, muchachos. A mí me quedó claro, profe. Bueno, muchas gracias. Los demás compañeros, ¿sí les quedó claro la parte de las metodologías, de las tareas que tenemos que desarrollar para construir un programa?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces podemos iniciar con lo que ya tiene que ver exclusivamente con la programación orientada. Entonces vamos a dejar de hablar de la estructurada porque ustedes ya la vieron el semestre pasado. No vamos a hablar de otras metodologías como la orientada a la web o la de tiempo real o cliente servidor. Eso ya la verán después. Y nos vamos a concentrar exclusivamente en la metodología orientada a objetos. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante este curso. Solamente la orientada a objetos. Ya tendrán oportunidad de estudiar y de conocer las otras metodologías y los otros lenguajes de programación. Entonces, vamos ahorita a revisar esa parte de qué es esa metodología y qué conceptos se manejan en ella. Profe tiene el micrófono apagado. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces hablar de la programación orientada a objetos implica que primero tenemos que entender ese concepto de qué es un objeto. Usted mire en este momento alrededor suyo y estoy completamente segura de que está rodeada de objetos en este momento. Entonces, probablemente usted esté frente a un computador y ese es un objeto. O lo esté siguiendo la clase frente a su celular, es un objeto. Si de pronto al lado suyo tiene un lapicero y un cuaderno, esos son objetos. Si está sentado en una silla, un objeto. Si su computador está sobre una mesa, otro objeto. Entonces, nosotros estamos rodeados de objetos. Y eso es lo que trató de incorporar la programación orientada a objetos. Ese concepto con el que nosotros vivimos desde que nacemos, que tenemos cosas que podemos utilizar y que esas cosas cumplen funciones específicas, es lo que se trata de traer a la programación. Entonces, un objeto, ¿qué tiene? Si usted, por ejemplo, revisa, analicemos el computador. Tiene información. A eso se refiere con colección de datos. Los datos son la forma en la que se representa la información de un objeto. Entonces, resulta que su computador tiene un sistema operativo. Ese es un dato de su computador. Tiene un procesador. Que mi computador es un Intel, que mi computador es una AMD. Entonces, ese es otro dato de su computador. Tiene una capacidad de memoria RAM, que tiene 8 gigas, que tiene 4, que tiene 2. No, que el mío es súper avanzado, tiene 32. Excelente. Entonces, esa es los datos, la información que le da una característica específica a ese objeto que usted está teniendo. Entonces, todo objeto tiene datos. Voltea a ver el lápiz, que es un poco más sencillo. El lápiz escribe con un color específico. Si nos vamos a los lápices, hay unos que son 2B, otros que son HD, otros que son 6B. Entonces, ese es un dato de ese lápiz. Va a tener un largo, que si el lápiz es nuevo, entonces es más larguito, pero que si el lápiz es viejito, entonces él ya tiene un tamaño pequeñito. Un dato del lápiz. Entonces, los objetos tienen una colección de datos que son información que le da esas características que tiene ese objeto específico. Tiene funcionalidades, funciones asociadas con ellos. Entonces, vamos de nuevo al computador. ¿Qué son las funciones? ¿Qué puedo yo hacer con ese objeto? Esas son las funciones. ¿Qué puedo yo hacer con mi computador? Puedo escribir un trabajo. Puedo abrir Word y hacer un trabajo perfectamente. Puedo asistir a una clase virtual como la que estamos haciendo ahorita. Entonces, esas son las funciones, las cosas que yo puedo hacer con ese objeto. Vamos al lápiz. ¿Qué puedo hacer con el lápiz? Puedo escribir, ¿no? ¿Qué más puedo hacer con el lápiz? A algunos no les gusta pararse y se les cae otra cosa y con el lápiz
la acerca, ¿sí? Entonces, todos los objetos tienen diferentes funciones asociadas, cosas que pueden hacer. ¿Qué no puedo hacer yo con el lápiz? Por ejemplo, con el lápiz yo no puedo ir a atizar, por ejemplo, un fuego, porque si yo atizo un fuego con el lápiz se me va a incendiar. Entonces, hay cosas que los objetos pueden hacer y otras que no. Las funciones son estrictamente lo que sí puede hacer un objeto determinado. ¿Qué otra cosa tienen los objetos? Los objetos pueden interactuar con otros para cumplir funciones un poco más complejas. Yo conecto mi equipo a internet y entonces ya me puedo conectar con ustedes a la videollamada. Si mi equipo no estuviera conectado a la internet, que es otro objeto, yo no pudiera estar en esta videollamada. Si se me cae el internet en este momento, hasta ahí me llegó, ¿sí? Entonces los objetos necesitan interactuar con otros para cumplir con sus funciones y con funciones más grandes que solos no pudieran hacerlas. El lápiz no puede escribir si no tiene una hoja de papel en donde colocar ese carbón que compone el lápiz y con el cual yo puedo hacer mis trazos. Entonces, el lápiz necesita de otro objeto que es una hoja de papel para poder escribir. Otros conceptos fundamentales que se manejan sobre los objetos son, por ejemplo, la herencia. ¿De qué se refiere la herencia? La herencia es ver los objetos de una forma jerárquica, que hay cosas más grandes que después se va volviendo más específico. Y ese objeto más grande, esa clase inicial, es la que le da ciertas características a las clases que van más abajo. Un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo entiendan. Una clase bien general. Hablemos de computador. Entonces, listo. Todo computador tiene una capacidad de procesamiento de información. Ya. Ahora sí, hay dos clases más abajo de computador. Tengo computador portátil y computador de escritorio, pero ambos siguen siendo computadores y heredan de esa clase más grande que es el computador su capacidad de procesamiento. Ahora sí, un computador portátil tiene un tamaño más pequeño, es más liviano, se puede doblar y me lo puedo llevar. Un computador de escritorio, eso sí, ya usted se lo puede llevar, pero me va a ser más difícil porque es más robusto, porque tiene sus diferentes componentes aparte, tiene la CPU aparte, la pantalla aparte, el teclado aparte y todo eso hay que conectarlo. Entonces, son computadores, pero son dos tipos de computador distinto y ambos heredan características de esa primera clase inicial que es computador. ¿Qué es el encapsulamiento o la encapsulación? Significa que cada objeto es independiente de lo demás. Su lápiz es completamente aparte de los colores y aunque usted eche el lápiz y los colores a la cartuchera, lápiz seguirá siendo lápiz y color seguirá siendo color y no se van a revolver, ¿sí? A eso se refiere el encapsulamiento, a que el objeto tiene una frontera que dentro de sí mismo no se va a revolver con otros. Puede interactuar con los otros. El lápiz y los colores pueden interactuar juntos y hacer un lindo dibujo. Pueden hacerlo, pero el lápiz seguirá siendo lápiz y el color seguirá siendo color. Y al terminar el dibujo pueden ser guardados o llevados a lugares distintos y no pasó nada. A eso se refiere el encapsulamiento. Y el polimorfismo es esa capacidad que tienen los objetos para hacer diferentes cosas. Entonces, lo que yo les decía, el lápiz sirve para escribir, pero si de pronto se me ofrece rascarme detrás de la oreja, el lápiz también me sirve. Eso se refiere el polimorfismo, que pueden hacer cosas para los que no fueron creados, pero que sí tienen la capacidad de serlo. ¿Qué son las características de un objeto entonces? Todos los objetos tienen características que los hacen únicos. Por ejemplo, todos nosotros los que estamos en esta reunión, que éramos 32, ahorita no veo cuántos estamos, tenemos cosas en común, somos personas, pero cada uno de nosotros tenemos ciertas características, ciertas cualidades que nos hacen únicos, ¿sí? Igual pasa con los objetos.
Todos los objetos tienen algunas características en común, pero cada uno de ellos tiene sus cualidades únicas que lo hacen tan valioso. Entonces, esas características que tienen los objetos hacen que ellos sean independientes, que ellos sean especiales, que los necesitemos. Entonces, esas características comunes que tienen todos los objetos es lo que nosotros llamamos una clase. Como les decía, en el ejemplo de todos los que estamos aquí, nosotros perteneceríamos a la clase persona. Todos somos personas. Por pertenecer a la clase personas, tenemos unas características en común. Entonces, todos nosotros tenemos manos, todos los que pertenecen a la clase persona tienen piernas, todos tienen un cerebro con los que pueden pensar, tienen ojos. Entonces, por pertenecer a la clase, todos tenemos esas características comunes. Entonces, la clase es donde yo ubico las características comunes para todos los objetos que tienen esa relación. Por ejemplo, la clase personas. Hay otra característica que es el estado de un objeto. Entonces, ¿cuál es el estado de un objeto? Sigamos con el ejemplo de las personas. Hay personas que en un día se levantan de súper buen genio, entonces está en un estado feliz, ¿sí o no? Hay otros que se levantan tristes, entonces está en un estado triste. Y hay otros que se levantan, pero súper bravos, que será que les hicieron en la casa, y entonces no se los puede ni voltear a ver. Entonces están en estado furioso, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el estado. ¿Siguen siendo personas? Por supuesto, siguen perteneciendo a la clase, pero tiene una característica en ese momento que lo convierte en un estado en especial. Entonces, los objetos, dependiendo de esos datos que contienen, pueden estar en un estado específico. ¿Hay alguna otra característica de los datos que se llama la ocultación de datos? Por supuesto, sigamos con el ejemplo de las personas. Usted puede conocer mucho a su mejor amigo, lo conoce pero desde que eran chiquitos, pero habrán cosas de él que usted nunca sabrá. Entonces, en la programación también existe esa ocultación de datos. Los objetos pueden interactuar unos con otros perfectamente, pero habrán cosas que los otros objetos con los que interactúan nunca podrán ver. Entonces, eso es la ocultación de datos. Esa información privada del objeto que no comparte con los demás. Igual que las personas. Hay cosas nuestras, muy nuestras, que no vamos a compartir con los otros. Pueden heredar propiedades de otros objetos, por supuesto. Entonces, cuando los objetos pertenecen a esa jerarquía de diferentes clases y de diferente estructura, entonces van heredando las características de la parte superior, de esa clase más superior, de ese objeto más arriba del que fue construido. Por medio de los mensajes, un objeto se comunica con otro. Entonces, ¿cómo el lápiz puede escribir sobre el papel? Ah, porque yo pongo el lápiz sobre el papel y giro y hago el trazo. Entonces, al momento en el que el lápiz hace el trazo, le envía un mensaje a la hoja y le deja un rastro de grafito, que es con lo cual uno escribe. Lo mismo en programación. Un objeto envía un mensaje con otro y a través de esos mensajes interactúan para realizar una función. Los métodos, ¿qué son los métodos? Son esas funciones, esas cosas que yo puedo hacer con ese objeto. Y obviamente eso es lo que define el comportamiento del mismo. Entonces, por ejemplo, el método del lápiz es escribir. Otro método del lápiz es rayar. Otro método del lápiz, si es que todavía no se han comido el borrador, es borrar, ¿sí? Entonces, esos son los métodos, esos comportamientos que puede hacer ese objeto. Gráficamente, ¿cómo se puede representar un objeto? Entonces, aquí está un dibujito. Este es un dibujo conocido estándar que se utiliza sobre todo en UML, donde es un cuadro, como ustedes lo pueden ver, así los diseñamos los objetos, hacemos un cuadro. Está dividido en 3 cajones, ese cuadro lo dividimos en 3 partes. En la parte de arriba le hacemos un cajón pequeño porque ahí únicamente va su nombre. En la parte de abajo
le colocamos otro cajón donde van sus atributos, sus características, que el color del lápiz, que el tamaño del lápiz, que si escribe negro, que si es 2B, eso va allí. Y finalmente en la parte de abajo están las funciones, los métodos. ¿Qué puedo hacer yo con ese lápiz? Entonces, insertemos aquí. Me quedaste muy grande. Ay. Y aquí, listo, perfecto. Voy a dibujar mi objeto lápiz. Entonces, en la parte de arriba va el nombre. Coloquémoslo con negrita. Lápiz. Listo. Ya está bautizado. En la parte de abajo, sí señor, tiene tilde. En el segundo cajón va sus atributos, su característica. Ah, entonces, el lápiz que yo tengo aquí al lado es de color amarillo. Hay unos verdes, hay unos azules, pero el mío es amarillo. Tiene un tamaño, ¿cuánto tendrá este lapicito? Ya está un poquito gastado. Tiene unos 7 centímetros, ¿sí? Es de tipo 2B. Listo. Esas son los atributos, las características de mi lápiz que yo tengo aquí. Funciones. ¿Qué funciones puedo yo cumplir? Ah, bueno, con mi lápiz yo puedo escribir. Con mi lápiz yo puedo, ¿por qué no? Pintar. Yo puedo pintar. Y con mi lápiz yo puedo rayar. Listo. He construido mi objeto lápiz. Otro objeto del que estuvimos hablando. Voy a copiar este cuadrito para volverlo a usar más acá abajo. Voy a borrar lo que tiene y voy a construir uno nuevo. El objeto que habíamos hablado de las personas. Entonces yo voy a construir mi objeto persona. ¿Qué tiene una persona? Toda persona tiene un nombre. Mi nombre es Marta Carrillo. Bueno, que entonces como nosotros estamos en un grupo de WhatsApp, entonces todos tenemos un teléfono. Entonces mi teléfono es 312-250-5173. Todos nosotros tenemos un correo electrónico. Entonces mi correo electrónico es ingmartacarrillo@gmail.com. Listo. No voy a guardar más datos de las personas en este. ¿Qué funciones puedo cumplir yo? Ah, entonces yo puedo enseñar, porque como soy profesora, entonces yo puedo enseñar. ¿Qué más puedo hacer? Ah, yo también puedo aprender cosas nuevas para que lo que yo enseñe siempre sea lo más actualizado posible. ¿Qué más puedo hacer yo? Ah, yo puedo calificar, porque como soy la docente, entonces yo puedo poner las calificaciones. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo puedo escuchar. Listo. Entonces, mire cómo se construyen los objetos. Así se los representa de una forma gráfica y cómo pueden unos con otros. Entonces, ¿cómo yo puedo, este objeto, cómo puede interactuar con el lápiz? Ah, este objeto persona, cuando enseña, puede utilizar el lápiz. O cuando califica, puede utilizar el lápiz. Entonces, aquí habrán unos mensajes entre el uno y el otro para poder utilizar. Pero para, por ejemplo, escribir, yo voy a necesitar el objeto lápiz y también voy a utilizar el objeto hoja o el objeto cuaderno. Entonces, ya se van relacionando más objetos. Pero por ahora quedémonos ahí. Quedémonos en la primera parte del diseño de un objeto. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Voy a parar aquí. Quiero que nosotros hagamos lo siguiente. Usted allá en su casa, esto sí lo vamos a hacer de forma más individual, va a girarse a un lado, a girarse al otro y va a ver qué objetos están a su alrededor. Y me va a hacer esos diseñitos que nosotros acabamos de hacer allí en el Word
para los objetos que ustedes le rodean. ¿Cuántos objetos? Quiero que ustedes detecten de 10 a 15 objetos que están a su alrededor. Entonces, no, profe, es que no hay tanto. Yo solamente estoy aquí solita y estoy con mi computador y mi mesa y no tengo nada más. Vea, allí ya va contando. La mesa es una, el computador es otra, la silla en la que está sentada es otra. ¿Qué no tiene más? Usted de pronto tiene zapatos. Un zapato es un objeto. Entonces, quiero que ustedes veamos qué tan creativos son detectando esos objetos que existen a nuestro alrededor y que me construyan estos dibujitos que yo hice aquí con esas tablitas ahí sencillas de 10 objetos que los rodean a ustedes ahorita en este preciso momento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la actividad que les estoy planteando o de los objetos, que es lo que hablamos ahorita en este momento? ¿Les quedó claro entonces la actividad que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. profe. Sí, Entonces son las 8:05, hagámoslo en unos 20 minutos, más o menos 8:25, 8:30 para estar exactos, y desarrollemos la actividad y vemos qué es lo que ustedes han creado, ¿no? Entonces recuerden que la actividad es crear el diseño. ¿Cuál es el diseño? Ese cuadrito de 3 cajones de 10 a 15 objetos que estén a su alrededor. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad. La voy a poner aquí en el chat del Zoom y también la voy a poner, ahorita misma la coloco, en el chat del grupo, del WhatsApp. ¿Mm? Listo. Muy bien. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, me dicen y yo estoy aquí para asesorarlos en cualquier duda.